Mongil Star Dive ha sacado nuevo tráiler y fecha confirmada. ¿Te lo vas a perder? Mongil es un nuevo RPG de acción y coleccionismo de monstruos desarrollado por Netmarble, con estética anime y que se va a lanzar para PC, PlayStation 5 y móvil. Ofrece combates en tiempo real, colección de más de 150 monstruos y se va a estrenar muy pronto. Aparte, comentaros de que es un gacha, que si el juego os llama la atención y queréis ver más y saber más, en mi canal principal tenéis dos carpetas, una con vídeos relacionados con la beta cerrada y después otra carpeta con directos que estuvimos haciendo de una beta ya abierta que me dejaron. Así que ahí tenéis gameplay a manta para ver cómo funciona el juego. Así que dicho esto, ayer sacaron un tráiler nuevo con la fecha confirmada. A ver qué tal, a ver qué nos traen. ¡Uy, ese mapa nuevo! Mapa nuevo, gente. Vale, estas zonas sí las conocemos, aunque eso tiene pinta de boss. Ese boss no sé si lo llego yo a testear, ¿eh? Vale, este pasa si lo probamos en la beta. Este es nuevo. Es una cowboy. Interesante. ¡Uy, este es nuevo! Me ha recordado solo Living, gente. Esta también la hemos probado. Está muy bien. Esta creo que también es nueva. No me suena. No, esta es nueva, ¿eh? Muchos personajes nuevos, ¿eh? ¿Y ese boss? Esta también es nueva. Está bonita. A ver, os viene bien para ver un poco cómo son el tema de los combates, la jugabilidad. ¡Oh, esta es nueva! Esta he visto por ahí alguna imagen. Está madrísima. Está guapa, está guapa. ¿Me está enseñando todos los personajes nuevos? De verdad, ahí se colgaban los bichitos, gente. Que claramente tendremos bichitos nuevos. Se me ha recordado a Tactan. Oh, la jefa Mai. Esa sí la tuvimos, esa sí la probamos también. La Mai. Vale, está enseñando un poquito cómo va el tema de las cazas, ¿no? Caza. Esto era que los fusionabas y creabas uno nuevo. Está guapo el juego, está curioso, cuanto menos. Los bichitos todos que hay. No, muchas cosas nuevas, Muchos mapas nuevos. Y esto era el gremio. La albina. Aquí hay mucho lore con esta. Uy, la enfermera sexy, gente. Otras personas sí los conocemos. Hay muchos que ya conocemos de la beta. Mira, estos son tus nuevos, Los chicos van a meter bastantes cosas, para lo que es la salida del juego. It's a good day for some cleaning. Ok. Mongil Star Dive. Ahí está, gente. Fecha oficial de salida. El 15 de abril. Por fin, gente. Sí, ya por fin. Porque ya han estado poniendo varias fechas y todas las han estado aplazando. Primero dijeron que lo iban a sacar para diciembre. Después dijeron que lo iban a sacar a finales de marzo. Que yo pensé que ahora en marzo pues le íbamos a dar y tal. Pero no. O sea, y ahora lo han cambiado al 15 de abril. Por lo que sea. Para terminar pequeños ajustes, ¿sabes? Y bueno, cosillas así que podremos comentar del juego. Para sobre todo aquella gente nueva. Pues, por ejemplo, que vais a empezar el juego y vais a poder manejar a los dos protagonistas de este juego. Sois un chico y una chica. No tenéis que seleccionar ni elegir ni nada. Os van a dar a los dos. Después comentaros que los mapas no es un juego mundo abierto. Son mapas lineales. No puedes escalar. No puedes usar una ala delta y volar y cosas así. Tiene zonas específicas para hacer saltos o bajadas. De hecho también tiene zonas que están como más apartadas con minibosses en el centro y cosas así. En temas visual y gráfico se ve muy
muy bonito el juego. En el tema de lore, pues está bastante interesante. De hecho, tiene un toque de como de comedia, un poco lo que es el lore como tal de los personajes. Y de hecho lo vais a notar desde el minuto 1. Es un juego que puede tener sus momentos así un poco más turbios o de tensión, pero en general va a tener mucho toque de comedia, que es una cosa que me llama la atención de este juego. Sobre todo con la enfermera sexy, que esta la valía más de una vez. Y también con la Mei Albina, aunque es un personaje que es serio, también tiene sus toques de cachondeo. Y una cosa así llamativa de este juego es el tema de capturar monstruitos. Y no solo es capturarlos, sino que después también los puedes convertir como una especie de mochis, ¿vale? Los tienes ahí almacenados y te van dando bonus en batalla. Igualmente hay algunos que también los puedes llegar a sacar y todo, y plan, salen, atacan lo que sea tal y vuelven a entrar. Es como por ejemplo las criaturas que puedes llegar a invocar en el Blue Protocol, por ejemplo, ¿vale? También puedes usar varias criaturas para fusionarlas y crear nuevas. O sea, tiene muchísimas cosas, la verdad. Y bueno, si no vamos a su página web, como podéis comprobar, está en español. Desde la beta ya estaba en español. O sea, algo que por desgracia muchos juegos no tienen ni siquiera cuando salen oficialmente. Así que, gentecilla, no vais a tener problema con el idioma. Aparte, os recomiendo que os preregistréis, porque si lo hacéis, cuando salga el juego oficialmente, os van a dar a esta señorita, a Francis, la enfermera sexy, ¿vale? Gratuitamente. Así que venís acá y os registráis. Y lo he dicho, lo tenéis para App Store, Google Play, tiene su propio launcher para PC y después también lo podéis pillar por Epic Game. Y bueno, aquí tendríamos por los diferentes personajes que hay, lo podéis ver en 3D o en 2D, la verdad es que la página está bastante currada, ¿vale? Esta de acá y este serían los protas, van a ser los primeros personajes que vais a obtener. Después a Francis os la van a dar por el tema del preregistro. Pues después tenemos estos de acá, que estos los vais a conocer por lore ya para lo que sería el capítulo 2 o así. Y después tenemos esta zona de acá, que como podéis ver está bloqueada, pero es que seguramente estén todos los personajes que vamos a tener como en ese, parece que capítulo 3, ¿no? Así que como para terminar, comentaros eso, que es un juegazo, la verdad es que está bastante interesante, es gratuito, está en español, es un juego de monas chinas, gentecilla. Tenéis tanto waifu como juzbandos, porque yo sé que hay gente que dice, no, Mari, es que si no hay juzbandos no juego. Aquí sí tenéis juzbandos, ¿vale? Así que el día 15 de abril saldrá el juego, le daremos y estaremos pues viciando. De hecho tenéis gameplays y vídeos en lo que sería mi canal principal, por si tenéis alguna duda de algo o queréis saber más al respecto. Chao, chao.